Entendiendo mejor tu salvación. Esta es la primera clase. Y yo subtitulo la acción eterna. Ya veremos por qué. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto una película que se llama El Puente de los Espías. Es una película que trata sobre un abogado que los Estados Unidos le ordena, como parte de una misión, rescatar a un prisionero político que tiene el este de Alemania, donde estaba el muro de Berlín, para aquel tiempo de la Guerra Fría. Y es que ambas lo que era, ¿verdad?, la Unión Soviética tenía prisioneros políticos, tenía un prisionero político que era espía estadounidense, y los Estados Unidos tenían un espía ruso, y decidieron hacer un intercambio de prisioneros en un puente, ¿ok? Ese intercambio es de prisioneros. Eso, a los prisioneros, cuando uno los saca, ¿verdad?, uno le llamaría un rescate. En este caso el rescate se da como intercambio. Y ese es el concepto que quiero darles, que está en Primera de Pedro. Le voy a leer el 18. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Verso 19. O sea que el rescate que estoy hablando se dio en un intercambio de personas. En este caso, el rescate de nosotros es la sangre, es por la sangre de Cristo. ¿Ok? Ese fue el precio. Vamos a hablar de la salvación. ¿Ok? Esta historia es para entender que este rescate es un verbo. ¿Ok? Es salvar. Y es el trabajo de Dios. Es un intercambio. Y ese es el costo. Cuando hablamos de alternativa, estamos hablando de precio. ¿Ok? Esta es una acción eterna y la vamos a ver ahora durante la clase. ¿Ok? Vamos a hablar del pasado, que es lo que éramos antes del Evangelio y lo que antes de la fundación del mundo Dios había determinado. Vamos a hablar del presente, que es el momento en el que la salvación es efectiva en nosotros, y vamos a hablar del futuro, que la salvación es algo continuo, ¿ok? No es intermitente. Primero vamos a ver a Juan 1, el 12 y el 13 dice, versículo 12: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos aquí, se implica en el verso 12 que hubo un momento donde no habíamos nacido, es pasado, ¿ok? Y las personas implicadas en el pasaje no nacieron hijos de Dios por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Bien importante. La condición de ser hijos de Dios es la de todos los que le recibieron y creen en su nombre. No dice que todos los seres humanos son hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Contestamos: ¿a quiénes Dios salva? A quienes son nacidos de Dios. Nacer no es voluntario. Los que le reciben, los que creen, esos son los que son descritos como los hijos nacidos de Dios. Recuérdate que nacer no es algo de la voluntad humana. Nadie decide nacer, ni dónde, ni cuándo, ni quién son sus padres, ni su cultura, ni su idioma, nada. Es involuntario, ¿ok? Pero esos involuntarios nacimientos tienen nombre, son los que los reciben, los que creen. Y creer no estamos hablando de cualquier cosa, ¿ok? Vamos a Romanos 5, del 8 al 11, dice: pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Podemos observar que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el pasado eso es lo que éramos, unos pecadores.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ¿verdad? Y ahí está hablando de un pasado. Un pasado. ¿Ok? Antes de ser salvos, estábamos bajo su ira. Éramos enemigos de Dios. Ese es nuestro pasado. Dios muestra su amor enviando al Hijo a morir por personas que eran pecadoras en el pasado. Y aún hoy en día hay personas que son pecadoras y Cristo murió por ellos. ¿Ok? Desde antes. Contestamos, ¿quién salva? Dios Padre y Dios Hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a dar esta salvación? ¿Cuándo seremos salvos? Dice, en este pasaje habla de que seremos salvos, fuimos salvos y ahora somos salvos. O sea que está hablando de los 3 tiempos. ¿De qué fuimos salvos? Dice que fuimos salvos de la ira y enemistad de Dios. A uno le pregunta a la gente, ¿salvación de qué? ¿De qué tú estás siendo salvado? De la ira de Dios. La gente habla del infierno, pero ¿qué es el infierno? ¿Para qué fuimos salvos? Nos gloriamos en Dios por el Señor, es lo que dice el pasaje. Así que nosotros fuimos salvos para gloriarnos en Dios. Salvación en el presente. El momento en que la salvación es efectiva en el ser humano. Dice que en Lucas 23, versos 39 y 43 dice, y uno de los malhechores que había sido colgado le injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero interviniendo el otro, arrepentiéndolo, dijo, ni aún temes a Dios tú que estás en el mismo castigo. Porque nosotros en verdad justamente padecemos, porque recibimos cosas dignas de las que hicimos. Pero este nada malo hizo. Y decía, oh Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Le dijo Jesús, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús declara, que la salvación es desde hoy a esta persona. Este malhechor, uno de ellos, reconoce que ellos merecen la justicia, que ellos merecen ese castigo. El malhechor que reconoce tiene fe en Jesús. Él deposita su confianza, por eso le pide algo. Hay arrepentimiento, ¿verdad? Cuando reprende al otro dice, tú eres loco, ¿qué tú haces? Tú no te abochornas. Hay arrepentimiento. Contestamos, ¿quién salva? Jesús es el que salva. Jesús es el que declaró, ¿ok? Eso le da una potestad importante aquí. ¿Cuándo sucede esta salvación? Hoy. ¿A quién estaba salvando Jesús? A un malhechor, a un pecador. No estaba salvando a una persona buena. Hechos 2, 37, del 36 al 39, dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo hizo Señor y Mesías. Al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Y vemos muchas cosas interesantísimas. La audiencia de Pedro le pregunta en ese momento presente, ¿qué haremos? Una pregunta que yo quisiera escuchar de más personas, ¿ok? Ese es el momento, ¿ok? Ese es el momento en que está siendo efectiva. Cuando una persona después te pregunta qué rayos puede hacer después que tú lo declaras culpable, ¿ok? Y Pedro contesta, arrepiéntanse, bautícense, que esas son acciones presentes, ¿ok? Reconozcan con el bautismo, que el bautismo es eso, reconocer públicamente a Jesús, el Cristo, el Mesías, el escogido. Se compungieron, es una señal de arrepentimiento y de reconocimiento, y lo vemos en este pasaje. Promesa del Espíritu Santo a quienes el Señor llama, eso está en el verso 39, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es a quien el Señor llama. Esa promesa del Espíritu Santo es a quien el Señor llama.
bien claro. Contestamos, ¿quién salva? Dios, la Trinidad. ¿Cómo salva Dios? Llamando. Dios llamando es que salva. Su acción. ¿A quién salva? Al que se arrepiente y confiesa, y a la casa de Israel. En este caso literal es la casa de Israel. No solamente cualquier casa de Israel. Aquí estamos hablando de las personas que 3 meses antes lo crucificaron al Señor y Mesías. A esas son las personas que Dios está salvando. Vamos a Hechos 16, del 25 al 34. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, de salvación en el presente. Dice, al recibir esta orden, Él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Él es el carcelero. Verso 25 dice, pero hacia la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos escuchaban. Repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Despertando entonces el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel y suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo le dijo a gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Pidió entonces una luz y corrió adentro, y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas. Y conduciéndolos afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos, cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y al instante fue bautizado él y todos los suyos, y los hizo subir a la casa. Les puso la mesa, y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído en Dios. Es efectiva porque este señor preguntó en el momento, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No espero para mañana. Al instante, ¿verdad? Hay una palabra ahí, al instante. Antes de todo escuchó lo que Pablo y Silas representaban. Eso viene desde antes, cuando Pablo y Silas fueron echados a la cárcel por haber sacado un demonio de una mujer, ¿se acuerdan? Y al crear el escándalo, porque entonces crearon problemas económicos de los que se aprovechaban de una endemoniada, estas personas del pueblo lo llevan al carcelero y dicen, enciérrate a este tipo ahí. Pero no negaron el milagro, al revés, lo confirmaron con odio. Y ya este carcelero sabía lo que había pasado. Y además de eso, lo que ellos estaban cantando en la cárcel, ¿qué habrá sido? Dice que estaban alabando al Señor, ¿verdad? El Evangelio tiene que estar en sus canciones ahí. El carcelero estaba lleno de temor. Se postró, que eso muestra arrepentimiento. Fueron bautizados. Reconocer, el verso 33, eso es reconocer. El bautismo es reconocer. Creyeron, verso 34. Antes de todo, los de la casa escucharon las palabras del Señor. Y eso es bien importante, porque el carcelero escuchó lo que Pablo y Silas representaban. Pero los de la casa, que también fueron salvos, antes de ser salvos, escucharon. ¿Okay? El verso 32 es claro. Contestamos, ¿cuándo fueron salvos? ¿Y cómo fueron salvos? Después de escuchar y creer. ¿Y a quiénes Dios salvó? A los gentiles, ¿verdad? A griegos y romanos, no a judíos. Qué interesante, porque ya vemos los dos. En estos 3 versos podemos observar que en los 3 casos escucharon, y en el caso del de la cruz vio el Evangelio antes de todo. Jesús mismo estaba allí. Reconocieron públicamente. Hay 2 casos de bautismo, ¿verdad? Y en el caso del malhechor de la cruz, lo está diciendo allí, reconociéndole al otro, reprendiéndolo. Y los 3 casos se ve el arrepentimiento. ¿Ok? Bien importante que la proclamación del Evangelio es previo, siempre. No hay forma de tú creer y arrepentirte si nadie te comparte el Evangelio. Ahora, la fe
tú la depositas en Cristo y por eso es que te arrepientes. Eso es un orden lógico. Ahora, en orden cronológico, la fe y el arrepentimiento es algo que se da simultáneo. Tú no sabes cuándo empezaste a creer, o muchas veces nosotros identificamos que empezamos a creer el día que nos arrepentimos. Es que nosotros no nos podemos arrepentir si no creemos. ¿Ok? Y tú no puedes decir que crees si no te arrepientes. Es una cosa simultánea. ¿Ok? En orden cronológico parece que todo sucede a la vez. Después de la proclamación del Evangelio creemos y nos arrepentimos. Salvación en el futuro. Vamos a ver la seguridad. La salvación es segura. ¿Okay? Dice en Filipenses 1, del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. Perfeccionará, dice, es futuro. Lo que ya comenzó, o sea que es algo continuo. Verso 5. Él mismo que comenzó la obra, la va a terminar. O sea que es Dios el que la va a terminar, no es nosotros. Esto debe ser suficiente garantía para nosotros, que Él mismo sea el que lo va a completar. ¿Okay? Dios mismo nos ayuda en nuestra participación en el Evangelio, así que la gloria se la lleva a Él completamente. Podemos contestar: ¿quién nos salva? Dios nos salva, Dios Padre nos salva, Dios Hijo nos salva. En este texto también sale. ¿Okay? ¿Cuándo Dios nos salva? En el pasado nos salvó, pero también en el futuro. ¿Por qué? Porque Él mismo, ¿okay?, va a terminar lo que empezó. Seguridad ahí. Efesios 1, del 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Podemos ver que hay garantía de nuestra herencia, y esa garantía no es cualquier recibo o cualquier papelito o certificado o un ticket, como uno dice. Es el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, ¿verdad? Dios es el que garantiza nuestra herencia en Cristo. Él es quien nos ofrece la garantía, sellados con el Espíritu Santo, dice el texto. ¿Qué tú crees? Si Dios promete, cumplirá. Redimir los queridos se refiere a la salvación, a que la salvación fue paga, y eso es obvio, ¿verdad? Cuando tú vas a redimir algo que tú tienes evidencia, tú tienes un certificado, tú lo redimes. Ese certificado es una garantía, una evidencia de que tienes algo, ¿ok? Y la evidencia de nuestra herencia significa eso mismo, que fue pago. El recibo esto es pago, ¿ok? Lo podemos mostrar en la salida. Yo pagué, ¿ok? Realmente no fuimos nosotros, fue Cristo quien pagó por su sangre. Contestamos: ¿quién salva? El Espíritu Santo, aquí, porque está sellando. ¿Por qué? Para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de Dios. Es que esto se está sucediendo, esta salvación. ¿Qué es la salvación? Garantía, es promesa, ¿ok? Es la promesa de Dios. La salvación en la eternidad. Vamos a ver la salvación desde antes que nosotros existiéramos tan siquiera. Efesios 1, del 3 al 6 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, y habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, quien nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos desde antes que existiera el mundo. Nos predestinó antes
de que incluso existiéramos, nos destinó. Y no solamente nos destinó, ¿verdad? Nos destinó para algo. ¿Qué es la salvación? La salvación es ser escogido. En este texto es claro. ¿Quién nos salva? Dios en Cristo. ¿Para qué Dios nos salva? Para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos salva? Dice que es según el puro afecto de su voluntad, o sea que es porque quiere, para alabanza de la gloria de su gracia. Él quiere glorificarse a través de la salvación. Realmente eso es lo que está sucediendo aquí. Dios quiere glorificarse en la salvación de nosotros. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó. Dios estaba preparando de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien interesante. La fe es un instrumento regalado por Dios mismo. O sea que la gloria es completa de Dios. Él nos da la fe, que es necesaria para ser salvo. Él preparó las buenas obras que evidencian nuestra salvación desde antes, para que entonces anduviéramos en ella. O sea, es como decir que Él construyó la casa que nosotros vamos a estar viviendo, ¿ok? Y contestamos, ¿cómo? ¿Cómo Dios nos salvó? Aquí dice que es por medio de la fe, que es su regalo. ¿Y para qué Dios nos salvó? Para andar en buenas obras. ¿Y por qué esto es la acción eterna? Pues ya lo vimos. Porque es un verbo de parte de Dios. Algo que Él está haciendo desde antes que nosotros existiéramos tan siquiera. Preparó la fe que hacía falta para ser salvos. Las obras que iban a evidenciar nuestra salvación desde antes. Él dijo, esto está sellado desde antes, en Cristo Jesús. Cristo Jesús muere un día, y un día tú reconoces eso. Eso es presente. Y en el futuro, el que prometió, dijo, yo te voy a sellar con mi Espíritu Santo para que tú sepas que esto que yo hice está garantizado. Y ustedes saben lo que es que el Espíritu es garantía. Bien importante. Significa que Dios habita en ti. ¿Tú crees que Dios va a habitar en un enemigo, en un pecador que está en enemistad con Dios? En alguien que no es salvo. ¿Dios va a habitar en alguien que no es salvo? No. Por eso es que podemos confiar, por eso es que es segura, por eso es que es una acción eterna, porque desde antes de la fundación del mundo hasta el futuro que nosotros nunca hemos visto. Y Dios no habita en tiempo. Por eso es que es la acción eterna. Y la gloria sea completamente para Dios.